A continuación, vamos a hablar acerca de la operación de desbaste, para la cual vamos a utilizar el Mastercam abriendo las piezas que se encuentran en formato CRIO de nombre RUF-1. A la pieza de nombre RUF-1.prt.1 formato Pro y CRIO vamos a definir el stock setup con las siguientes dimensiones. El material tendrá medidas de diámetro exterior de 8 pulgadas, desactivada la función de diámetro interior, una longitud de 10 y así como se explicó previamente, posición a lo largo del eje Z0, eje Z positivo. Una vez en la pieza, la cual se va a seguir trabajando en pulgadas, la cual seguimos trabajando los temas de torno, la cual abrimos una pieza en formato Pro y CRIO y ahora definimos el material, podemos observar que el exceso del material va rodeando la pieza sobre lo que corresponde a su diámetro exterior. La principal diferencia respecto de las operaciones de ROP respecto a las dos previamente descritas consiste en que estas operaciones serán definidas mediante cadenas, es decir, el perfil que corresponde a la sección donde queremos remover el material. En este caso, para habilitar la función, vamos a ir al apartado de Toolpath y en la sección de ROP vamos a seleccionar de igual manera que los ejercicios anteriores nos preguntará el nombre del archivo de control numérico, el cual podemos dar aceptar o rechazar. En este caso, como yo recién estoy abriendo el Mastercam, al igual que en los ejercicios anteriores, me preguntará si la fuente, es decir, el archivo fuente, el archivo nativo, que en mi caso es un formato Pro y CRIO, se encuentra como un esqueleto de alambre o como lo es el caso en un modelo sólido. Al cambiar al modelo sólido, podemos ver que a diferencia de los dos ejercicios anteriores, o mejor dicho, de las dos operaciones anteriores que se definían mediante puntos e inmediatamente posterior a seleccionar la operación, me pedía definir los toolpath parameters, es decir, indicar la herramienta. En este caso, primero me dirige a la pieza para yo comenzar indicando dónde es la sección a partir de la cual quiero remover el material. Y en este caso, esa sección de material, tal como se acaba de explicar, podrá venir dada en función de si el archivo fuente, en nuestro caso la pieza de Pro y CRIO, era una pieza dibujada como 2D o como 3D. Por esa razón seleccionamos 3D y en este caso lo que va a ocurrir es que el software nos va a generar un vectorizado de la pieza. No quiere decir que la pieza haya desaparecido, esto es una representación, la cual la va a generar mediante líneas, mediante arcos, mediante splines, para con ello indicar el perfil de la pieza. Propiamente lo que vamos a hacer es seleccionar la sección o secciones en las cuales vamos a querer retirar o eliminar el material. Y en este caso vamos a querer eliminar la sección excedente de material que se sitúa sobre la sección que cuenta con el ángulo. Para tal razón, vamos a comenzar indicando en siempre lo que corresponda a la mitad superior de la pieza. Recordemos que esta pieza estará generándose por una revolución, es decir, la pieza estará en giro y lo que cortemos de un lado automáticamente se estará removiendo de los 360 grados de la pieza. Por tal razón, todos estos puntos serán siempre seleccionados en la mitad que representa la sección superior de la parte. Como el material lo queremos remover en este ángulo, vamos a darle un clic y con ello podrán observar cómo es que nos aparecen una línea que acabamos de seleccionar en color amarillo, pero se acompaña ahora a partir de dos flechas, una en color verde, comenzando dónde comenzaría a removerse el material y una en rojo, indicando dónde terminará el material. Y esto básicamente lo que nos va a servir es para que nosotros le indiquemos al material, perdón, al Mastercam si el material lo estaremos removiendo de la derecha hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha. En el caso o en el ejemplo que utilizamos con anterioridad, en el cual el cariado pues lo íbamos removiendo de derecha hacia izquierda, típicamente la lógica que vamos a utilizar para este tipo de operaciones sería ir removiendo el material de derecha hacia la izquierda, ya que utilizamos una máquina definida con un husillo izquierdo. En caso de que las flechas nos indiquen un sentido contrario, el único otro sentido contrario que se pudo haber presentado, nosotros lo podemos manipular gracias a que esta función de selección, nosotros podemos reverse para indicar un sentido o una dirección contraria. Fijen cómo lo presiono, vuelven a regresar, lo vuelvo a presionar, vuelven a regresar a la posición anterior. Y obviamente tengo la función de unselect o deseleccionar para con ello no volver a seleccionar absolutamente nada. Esto me da chance de volver a poder seleccionar la pieza de nueva cuenta.
Una condición interesante a observar es que en función del puntero donde tome el punto más cercano, típicamente será a partir de ese punto el cual establezca el punto de partida. Es decir, si yo doy clic más cercano hacia la derecha, la flecha verde la va a comenzar colocando hacia la derecha, que es precisamente lo que nosotros buscaríamos. A partir de este punto bastará con darle OK y con ello se presentará la ventana que previamente vimos en las otras operaciones de los Toolpath Parameters, en la cual explicábamos aquí vamos a seleccionar la herramienta o inclusive modificarla como ocurría en los procesos de el taladrado previamente descritos. En este caso voy a seleccionar una herramienta muy parecida a la que utilizamos en el proceso de careado, ya que básicamente lo que voy a buscar es remover el material de la derecha hacia la izquierda, como esta herramienta me da esa oportunidad. En la parte superior, al igual que como se ha explicado en los procesos anteriores, vamos a indicarle el número de herramienta, condiciones de corte y muy importante lo mencionamos, el home position, ya que a partir de esta posición es donde la herramienta pudiera o no tener su punto de salida. Para ello, para no tener una mayor problemática, yo voy a modificarlo a una posición o a una coordenada de X20, Z20, simplemente con ello aseguro que el cambio de herramienta va a ocurrir en un punto mucho más lejano donde se sitúa la herramienta. A partir de este punto podemos ir a los Rough Tip Over y en ellos vamos a encontrar pues básicamente los elementos que definen específicamente a la operación de el rough desbaste. En este caso, el parámetro más importante a considerar se encuentra en la esquina inferior, que se llama Stock Recognition, que quiere decir el reconocimiento del material. La función siempre, sin importar que la estemos repitiendo, va a aparecer con la función de Disable Stock Recognition, ¿no? Deshabilitar el reconocimiento del material. Y esto básicamente lo que le está indicando es que no le importe, no considere el stock setup que nosotros le dimos, simplemente que vaya a retirar el material en las secciones. Entonces, ¿qué pasa si esta pieza hubiera tenido el material hasta acá arriba? Ahorita vamos a hacer ese cambio, pues simplemente cortaría siempre donde mismo. Por esta razón, es importante que nosotros siempre, para definir de forma correcta, de forma indicada para los ejercicios que vamos a estar haciendo, siempre necesitaremos modificar el Stock Recognition a la función que se llama Use Stock for Outer Boundaries. Utilizar el stock para establecer las fronteras o los límites. El resto de la información la vamos a explicar a continuación, pero primero le vamos a dar a aceptar para que veamos cómo es que precisamente la herramienta vino gradualmente a remover el material conforme o respecto desde donde este material se encontraba en la parte inicial. Y aquí una parte interesante sería que si en un momento dado nosotros cambiáramos el stock setup, el material que nosotros definimos, para este caso vamos a cambiarlo a decirle que en vez de 8, vamos a suponer que hubiera medido 9, pues esto hubiera representado una mayor cantidad de material. Le damos a aceptar, le damos de nueva cuenta a aceptar al, al material. Observen cómo el color cambió del stock setup que nosotros dimos y esto es debido a que la operación ahora tiene una mayor cantidad de material. Gracias a que tenemos el stock setup, si nosotros reconstruimos la operación, gracias a la función del stock recognition, el use stock for outer boundaries o el use stock, que es el caso nuestro, lo que requerimos. Si nosotros cambiamos este valor, se va a ajustar para venir a cortar el material desde la parte superior. Bien, vamos entonces a modificar ese valor, vemos ahí cómo se remueve y regresamos a los parámetros del desbaste. En los parámetros del desbaste, información es muy visual. Primero que nada, nos va a preguntar la sección del Roof Direction Angle. Obviamente, en el entendido de que ya definimos el Stock Recognition. Roof Direction Angle, ¿a qué se refiere? Bueno, pues este parámetro nos va a servir para nosotros asegurarnos que el material se va a remover en función de dónde se encuentra. Y en este caso, el material se encuentra en el diámetro exterior. Por tal motivo, me dice el material se encuentra o se va a remover de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. ¿Qué otras opciones o posibilidades me da? Pues remover el material en un diámetro interior, de derecha hacia izquierda, remover el material de la cara, de derecha hacia izquierda, remover el material de la cara posterior, de izquierda hacia derecha, respectivamente, nosotros queramos remover el material. Para ello, más allá de la importancia de nosotros modificar este valor, el parámetro propiamente deberá de quedar definido de forma automática en función de la herramienta. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues vean cómo la herramienta que yo tengo dice que es una herramienta de OD de diámetro exterior, pero también podemos encontrar que aquí debajo aparecen herramientas con la leyenda ID o diámetro interior. Vean cómo al cambiar, al seleccionar una herramienta de diámetro interno, vean cómo el direccionamiento del corte se invierte
indicándonos que ahora el material se va a remover del menor diámetro a gradualmente ir haciendo un mayor diámetro. No lo es el caso, por esto propiamente la forma de la herramienta, vean ahora cómo cambio, por ejemplo, una herramienta de derecha y izquierda, vean cómo cambia la dirección de derecha y izquierda. Regreso a esta herramienta de izquierda a derecha, vean cómo de nueva cuenta cambia la dirección de izquierda a derecha. En este caso, esto es lo que nosotros nos tendremos que asegurar al momento de seleccionar el corte. Posterior a que tenemos el reconocimiento de material y nos aseguramos del sentido correcto, el resto de parámetros son muy fáciles de visualizar, ya que aquí mismo nos indica qué es lo que va a estar haciendo. Depth of cut, profundidad de corte, es decir, entre corte y corte, habíamos hablado que es un desbaste, un proceso que gradualmente va removiendo el material, pues cuánto es esa cantidad que va removiendo. Y aquí para hacerlo muy notorio, voy a duplicar el valor a 0.2 para hacer al doble de distanciamiento de los cortes, cantidad o distancia mínima de corte. Bueno, ¿qué pasa si para el último corte, vamos a decir, cortó 0.2 y de aquí al siguiente corte le queda menos D? Bueno, el valor de ese que nosotros establecemos como menos D en este caso 0.001, se lo brincaría y dejaría removerlo a través de otra operación, a través de otra herramienta. Nosotros podemos hacerlo cero para que siempre vaya a remover material, o si tenemos operaciones posteriores que típicamente van a ser operaciones de acabado con las cuales podemos remover este material, pues podemos darnos la libertad de dejar un excedente de material únicamente en el último nivel. Stock to leave ya se había mencionado en los procesos de careo, pero stock to leave básicamente se refiere a qué cantidad extra de material. Si bien recordamos, el paso inicial a definir el proyecto consiste en unidades, pieza, máquina y stock setup. En este caso, el stock que nosotros tenemos, perdón, la pieza que nosotros tenemos representa la pieza completamente terminada. Pero ¿qué pasa si este proceso, esta operación de desbaste no la va a dejar terminada? Pues yo no voy a tener 2, 3 modelos por cada operación, simplemente le digo, yo le quiero dejar este valor que se establece en los diámetros, este valor que se establece en los diámetros. Finalmente, entry amount, la distancia de entrada, se refiere o se define a qué tan separado comienza, qué tan separado exit amount termina respecto de la pieza. Ahorita venimos a modificar estos valores, damos a aceptar. Ahora sí, al haber hecho esta modificación, me pide hacer una regeneración de la misma. Vean cómo tiene aquí esta tachita. Habíamos dicho que con el regenerate, cualquiera de estas dos opciones, nosotros podemos reconstruir. Observamos primeramente cómo los cortes comenzaron desde más arriba, porque obviamente tenemos la función de stock setup. Vemos también cómo se ve menor cantidad de corte porque están mayormente espaciados. Y finalmente, si hacemos mucho suma a la pieza, podemos ver aquí un stock setup. Ahora bien, si queremos hacer esto un poco más visual, vamos ahora a continuar modificando una serie de parámetros. Ya cambiamos el depth of cut. ¿Qué pasa si le decimos que el stock to leave, que le queremos dejar, no sé, 0.1 en vez de 0.01, tanto en los diámetros como en las longitudes? Y vamos a decirle también que queremos que la herramienta comience mucho más retirada y que termine también un tanto más retirada. 0.5, 0.2 en este caso, y los stock to leave tanto en diámetros como en distancias, les decimos que es de 1. Aceptamos. Cualquier modificación, como se explicó con anterioridad, va a requerir regenerar o reconstruir la operación. Regeneramos. Vean cómo esta regeneración hace más notorio el stock setup, vean cómo hace más notorio el entry amount, vean cómo hace más notorio el exit amount. La distancia a la que sale, la distancia a la que comienza, se modifican en función o en base de estos parámetros. Así es como vamos a comenzar definiendo una sección única para la cual se estará removiendo el material. Definida, como explicábamos, no mediante puntos, sino mediante cadenas. Las cadenas son estos perfiles con los cuales comenzando a hacer la definición de la operación al momento de que ésta hacía el vectorizado de la misma. Muy bien, a continuación vamos a hablar en el siguiente ejemplo de cómo cortar ahora múltiples secciones, como sería en el caso de esta pieza. Bueno, pues removimos el material nada más aquí, pero ¿qué pasa con este excedente? Eso lo vamos a explicar en el siguiente video.